Hola, ¿cómo están? Ecuador ha celebrado elecciones y fueron bastante reñidas. La candidata a Revolución Ciudadana, Luisa González, se ha medido codo a codo con el candidato presidente Daniel Noboa, a lo que muchos han calificado como un empate técnico. Ambos han pasado una segunda vuelta y se celebrará el 13 de abril. Poco a poco, además, se va dibujando el mapa político en esa nación con los resultados a la Asamblea Nacional. ¿Pero qué está en juego? ¿Qué escenario se abre? Vamos a analizar los hechos hoy en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Ecuador decide su futuro. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar a esta nación suramericana situada en la región noroccidental, compuesta por 24 provincias, limita al norte con Colombia y al sur con el Perú, al oeste con el Océano Pacífico y por medio de su mar territorial correspondiente a las Islas Galápagos también posee límites marítimos con Costa Rica. Tiene una superficie de 256.370 kilómetros cuadrados y una población de más de 18 millones, según el último censo del año 2023. Para estos comicios, más de 13 millones estaban convocados a las urnas. Su ubicación geográfica le brinda una riqueza única de fauna, flora y ecosistemas que se van extendiendo desde la costa hasta la selva amazónica y los Andes. Entre los recursos naturales, el país también destaca por sus bosques con una gran variedad de árboles maderables que proveen también este vital suministro para la construcción, fabricación de muebles y otros usos. Cuenta con 31 sistemas hidrográficos conformados por 79 cuencas y más de 2.000 ríos y arroyos. 24 de estos sistemas drenan hacia el Océano Pacífico, mientras que otros 7 en la región oriental. Los suelos fértiles permiten el desarrollo de una próspera agricultura, base de una seguridad alimentaria que debería tener el país. Ese es un punto clave también para subrayar. De igual modo, tiene yacimientos en diversos minerales como oro, cobre, petróleo y gas natural, aunque también cuenta con reservas considerables de cobre, hierro y plomo que representan una fuerte importante de ingresos para la nación. Es decir, hay ingresos también por esos rubros. ¿Qué ha pasado este domingo? También lo vemos reflejado en nuestro mapa. Las elecciones generales que se han desarrollado para elegir presidente y vicepresidente, asimismo a miembros de la Asamblea Nacional y 5 al Parlamento andino. Según la página oficial del Consejo Nacional Electoral, actualizada hasta las 9:30 hora local de este lunes, al 92.04% del escrutinio de los votos. Ahí tienen al candidato presidente Daniel Noboa con el 44.31% y a la candidata Luisa González de Revolución Ciudadana con el 43.83%. También esto está siendo marcado por la tendencia que podría modificarse de acuerdo a la actualización también de datos. Sin embargo, en la última comparecencia en conferencia de prensa, el CNE ya confirmaba que había una segunda vuelta el próximo 13 de abril. Los otros candidatos de los 16 que se han medido en esta contienda está Leonidas Issa del Movimiento Pachacuti, que conseguía ese 5.26%. Y sabe que 7 curules también hasta el momento dentro de la Asamblea Nacional. Todo esto marcado, por supuesto, con una participación que habría superado el 83.38% según proyecciones preliminares que daba el CNE tras su última comparecencia, lo decimos, casi a la medianoche del día domingo. Todo esto vamos a analizarlo con nuestros invitados. Recibimos para este primer escenario, nos acompaña en directo desde Ecuador, la tenemos ahí, socióloga experta en análisis internacional, Irene León con nosotros. Irene, qué gusto tenerte en el mapa, gracias por tu tiempo para Telesur. Un saludo, Paola, muchas gracias por la invitación. Irene, siempre en esta lectura geopolítica, unos resultados que han desmontado también una campaña millonaria que ha emprendido el candidato presidente Daniel Noboa con uso de bienes públicos, denuncias además ante tribunales por la violación del Código de la Democracia y otros. ¿Qué representan? ¿Cómo leemos los resultados obtenidos por una revolución ciudadana a la cabeza de Luisa González? Bueno, en un contexto de un autoritarismo creciente como el que se vive en Ecuador, en un conflicto
armado interno declarado por el señor Noboa el año pasado, y con un lawfare, con una persecución judicial y mediática muy aguda que afecta principalmente a la Revolución Ciudadana. Hay que decir que este empate entre la candidata del movimiento perseguido, Luisa González, y el candidato de la dictadura del capital, Daniel Noboa, es una gran victoria política y ética, una victoria moral también en el contexto. Digo una victoria política porque luego de 7 años de persecución mediática, como lo mencionaba, que busca posicionar la muerte política de Revolución Ciudadana, del correísmo como lo llaman ellos, este movimiento se presenta todavía como la principal fuerza política del país. Rafael Correa, su dirigente, sigue siendo el político más conocido también del país, y Luisa González, la candidata ahora, se coloca en un escenario de poder, con una capacidad importante de vencer en el balotaje en el mes de abril. Entonces, victoria, y victoria también moral, diría, porque además de sostener una postura alternativa en medio de ese contexto de un neoliberalismo recio, se ha logrado volver a colocar una visión alternativa, una versión distinta del autoritarismo securitista y hasta neofascista que se viene imponiendo en el discurso, en la opinión pública en estos últimos tiempos. Entonces, Luisa González va al balotaje con una importante victoria en estos dos sentidos, el político y el moral, y además con una importante movilización popular, como no se había visto en Ecuador hace mucho tiempo. Y en el cierre de campaña de Luisa González pudimos ver esa movilización masiva en todos los rincones del país. Así que hay un gran cambio. Mientras que la campaña de Noboa, como usted lo dijo, Paola, ha utilizado recursos públicos en función de sus intereses, con toda la impunidad de un gobierno autoritario. Además, dispone de su propia fortuna, puesto que es heredero del principal holding empresarial del país. Y no obstante, a pesar de todo eso, como podemos ver, solo pudo lograr lo que está sobre la mesa, mantenerlo presente en un escenario de balotaje. Diríamos solo porque han desplegado de todo en este tiempo de campaña, pero es mucho para un personaje que no tiene una propuesta política, no considera la importancia del Estado, y al contrario, en toda esta fase de gobierno, él ha venido mostrando que lo que quiere es simplemente colocar los recursos del país al servicio de las inversiones corporativas transnacionales principalmente, y también colocar al país como un accesorio para los proyectos geoestratégicos militares, principalmente de Estados Unidos. Así que vamos a balotaje con muchas expectativas aquí, porque como relataba, el país se movilizó de manera significativa, se levantaron las alternativas que estaban como un poco opacadas por esta gran movilización mediática que tiene la derecha en el país, y hay disposición al cambio, a un cambio positivo, no a un cambio como el que propuso Noboa hace un tiempo. Esperamos con optimismo abril. Esto también, de alguna manera, lo que nos dice nuestra invitada Irene León es que se ha desmontado esa estrategia de intentar desaparecer a la fuerza política Revolución Ciudadana. Al contrario, se ve más fortalecida con el resultado de las elecciones del 9 de febrero. Y en estos escenarios, Irene, que se abren, que van a medir, sin lugar a dudas, va a tener un peso también en este mapa político, porque la provincia de Manabí, por ejemplo, ha sido una de las últimas en ingresar en conteo. Y esto también desmonta toda esa estrategia de miedo y de noticias falsas, del supuesto robo de recursos al momento del desarrollo de ese lamentable hecho de terremoto. Sin embargo, la gente del lugar ha decidido optar por una opción que no es la del actual gobierno. Todo esto marca también el sentimiento de una población que acudió a las urnas. Y yo te pregunto en este planteamiento lo siguiente: ¿qué ha pesado más dentro del electorado? ¿Qué crees que ha pesado más dentro de esta triple crisis, no solamente política, sino también económica y social? Una nación que tiene cortes de energía eléctrica por más de 14 horas, y el Ecuador no es un país bloqueado.
Así es, yo creo que ha pesado esta capacidad que ha tenido Luisa González de volver al pueblo. Ella se ha acercado al pueblo, ha recorrido el país de modo intensivo y de hecho no solo en campaña, antes ya lo había hecho y en la campaña se ha reforzado esta presencia y eso es importante. Eso por un lado. Por otro lado, como lo señalas, Ecuador vive una crisis múltiple, no solo la crisis de seguridad, que es la que se ha colocado en primer lugar, frente a la cual el gobierno de Noboa y los antecesores solo han presentado medidas securitistas que imponen más violencia en el país. No se ve un retroceso de la violencia y no se ve que la declaratoria de guerra interna haya tenido ningún efecto pacificador en ningún escenario, sino al contrario, los actores del flujo de capitales ilícitos siguen haciendo sus negocios, el narcotráfico sigue en el sector exportador con una presencia cada vez más gravitante, en fin, toda esta movilización de guerra interna ha significado una guerra contra la pobreza, contra la afrodescendencia, contra todos los sectores que Noboa y el entorno de Noboa consideran como grupos que no son así importante, por el que la gente se declara cansada de esta violencia y de las pocas alternativas que se ven. Y Luisa González propone, además de una reinstitucionalización del país que ha sido destruida, incluso ha desaparecido hasta el Ministerio de Justicia con el achicamiento del Estado, entonces ella propone volver a una institucionalidad y por otro lado propone un pacto ético, un pacto para que el país vuelva a encontrarse en sus principios constitucionales del buen vivir, que se vuelvan a desarrollar solidaridades, otro modo relacional entre las personas que no sea de ahondar en la violencia. También ha pesado que Luisa González propone levantar la economía. Estamos hablando de una crisis económica, entre otros porque los gobiernos últimos y sobre todo Noboa han anclado toda su propuesta económica en los negocios privados con réditos privados y para el país el endeudamiento. El país está sobreendeudado, ha pasado de ser un país que tenía bajos índices de endeudamiento externo a ser uno de los primeros. Entonces, una economía basada en esa fuente, en el endeudamiento con las instituciones financieras internacionales, no es viable. Entonces, Luisa propone volver a tener una propuesta económica como país, con soberanía y con diversidad económica y productiva. Igual, entre las propuestas de Luisa que han pesado en la sociedad está la de volver a tener derechos y políticas de inclusión. Esto en un momento en el que, por la que la menciona, que los países más violadores de los derechos humanos, dice nuestra invitada, sobre todo cuando se marcaba esas críticas por la desaparición, asesinato y tortura de estos 4 menores de Guayaquil. Todo esto enmarcado también en unos comicios que se han definido el 9 y que irán a balotaje el próximo 13 de abril. Cuando regresemos de la pausa, seguiremos analizando los escenarios geopolíticos en torno al desarrollo de estas elecciones en Ecuador y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web que lo vamos a colocar en la pantalla del mapa de Extra, así está titulando Exipol Ecuador 2025. Así reaccionaba Luisa González, la candidata a Revolución Ciudadana, a los primeros resultados. Tras conocerse los resultados de ese primer Exipol de la empresa Estrategas de Diego Telo, que colocó a Daniel Noboa así como ganador en la primera vuelta de las elecciones de este domingo 9 de febrero. La candidata a Revolución Ciudadana, Luisa González, retuiteaba un mensaje publicado en la plataforma X
que por el presidente Rafael Correa, quien cuestionó también la veracidad de los resultados de estos exit poll. El mensaje de Correa, que fue compartido por la candidata, afirmaba: saben que es mentira, este es el exit poll del gobierno. En 45 minutos tendremos los resultados de nuestro conteo rápido. De acuerdo con esta encuestadora, Daniel Noboa ganaba las elecciones supuestamente con un 50.12%. Estas noticias han generado revuelo por la utilización de este tipo de encuestadoras que generan desinformación entre la población, pese a que el CNE más tarde salía a decir que debían esperar los resultados oficiales, lo que generaba también parte de esa campaña mediática que ha denunciado la Revolución Ciudadana de tratar de doblegar la conciencia y la reafirmación de los votantes, creando escenarios falsos o globos de ensayo en medio de la contienda electoral. Lo cierto es que habrá un balotaje el próximo 13 de abril y serán medidos allí la candidata a Revolución Ciudadana Luisa González y el candidato de Acción Democrática Daniel Noboa. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Los que ven en pantalla están en carrera presidencial. En el Ecuador, Luisa González de Revolución Ciudadana y Daniel Noboa de ADN. Y es que en esta nueva fase, Luisa González y Daniel Noboa deberán redefinir sus estrategias para captar el voto de los ecuatorianos que en primera vuelta optaron por otras opciones. Ambos candidatos deberán formar sus alianzas en los próximos días y fortalecer las campañas de cara a la segunda vuelta con Andrea González o Leónidas Sisa, que sumaron en conjunto más del 7% de los votos. El país se enfrenta a meses decisivos para su historia política, entre apagones, inestabilidad económica y la inseguridad. De esto hablamos con nuestra invitada. Desde Ecuador nos acompaña también en directo. La tenemos ya, la recibimos. Bienvenida, experta en leyes internacionales, Ivonne Telles. Qué gusto tenerte en Telesur. Muchas gracias, buenas tardes. Ivonne, hablemos de las alianzas, las posibles alianzas que podrían generarse para el balotaje del 13 de abril. Leónidas Sisa, del movimiento Pachakutik, obtiene casi 7 curules dentro de la Asamblea Nacional, que ha sido otra de las contiendas medidas el 9 de febrero, y con ello también un porcentaje interesante en las elecciones presidenciales. ¿Será quizás un actor clave para dirimir esta situación? Creería que podemos anticiparlo, en efecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, primero, bueno, la votación que tiene Leónidas Sisa es un porcentaje importante, considerando también que el resto de candidatos estuvieron por en menos del 1%, entonces esto ya refleja una tendencia. Hay un voto duro, de todas maneras, fiel del indigenismo dentro del país, que se ha mantenido firme con esta propuesta, en este caso de Pachakutik. Ahora, esta diferencia mínima, hay que considerar dos cosas. Creo que por un lado, tener en cuenta que desde el 2017 no se había roto el techo clásico del voto duro del correísmo como se rompió el día de ayer, es decir, se supera ese 30% en el cual más o menos habíamos tenido una estabilidad. Esto ya denota una fragmentación del voto y adicionalmente tenemos la posibilidad de captar estos votos, ¿no?, que representa Leónidas Sisa. Ahora, en declaraciones previas todavía creo que no son de ninguna manera concluyentes. Leónidas Sisa manifestaba que no hará ningún tipo de alianza, por lo menos lo dijo de una manera preliminar. Veamos qué pasa y qué capacidad de negociación tendrían en este momento los candidatos ante una contienda tan estrecha, tan compleja, con un margen mínimo de diferencia de votos que necesariamente creo que tienen que migrar hacia Isa. Ahora, obviamente podemos pensar que desde el ámbito ideológico, desde este campo ideológico, es altamente probable que haya muchísima más afinidad con el proyecto de la Revolución Ciudadana, indudablemente. Pero no creo que lo podemos dar por garantizado, porque esto va a tener que ver primero cómo se van fraguando estas negociaciones, no solo en el ámbito de la contienda presidencial, sino también dentro del contexto de la Asamblea. De todo este contexto de la Asamblea, cuando están tan reñidos los curules para que luego se sesionen o sancionen leyes, como se dice en uno u otro país latinoamericano, tiene también un peso importante. El saber si realmente el Ecuador ha vivido durante este último año en una especie de justicia a la carta.
es decir, con una inclinación, una cancha inclinada, como dicen también los ecuatorianos, que han llevado adelante este proceso electoral. Este es otro punto que también está en juego, Ivonne. Indudablemente, hay un problema importante acá que yo creo que no debemos desconocer, y es el hecho de que en efecto ha habido una sensación durante este año, me apego a tus palabras, de esta justicia a la carta, es decir, ha habido una manipulación dentro del ámbito tanto constitucional como judicial en el país y normativo, que ha permitido quizás llevar ciertas estrategias políticas y llevarlas a cabo y de alguna manera salir avante con ellas. O sea, no hemos visto, o quizás los pronunciamientos más fuertes que encontramos que fueron de la Corte Constitucional respecto de algunos de los movimientos por parte del gobierno, llegaron un poco tarde, quizás no llegaron a tiempo. Entonces, toda esta sensación que se ha vivido dentro del ámbito legislativo y judicial de incertidumbre, de cierta manipulación, va a pasar y va a tener que pasar algún tipo de factura a la nueva conformación de la Asamblea y a esta nueva institucionalidad, si es que logramos gestar un cambio. Me refiero a que pueda ser la triunfadora Luisa González. Si llegara a seguir el candidato actual, es decir, el presidente Daniel Noboa, es posible que sigamos más bien adentrándonos dentro de unos procesos de fractura en el campo tanto judicial como legislativo. Ahora, habría que ver también en esta conformación y este contrapeso que ejerza la Revolución Ciudadana dentro de la Asamblea, cómo podría contrarrestarse un poco este abuso de poder que ha caracterizado sobre todo estos últimos meses al gobierno de Daniel Noboa. Ahora, esto también considerando que la Asamblea va a permitir también en esta nueva conformación, podría suceder que la gobernabilidad, si es proyecto actual siguiera, se viera bastante interrumpida, bastante afectada, y esto sí, a la larga también tenemos que pensarlo, no en una contraposición ideológica, sino el beneficio de la colectividad de la ciudadanía, es decir, que nada pueda pasar por netamente contiendas de carácter político, que esto a la larga afecte en la gobernabilidad en general y el interés general de toda la colectividad. Ivonne, quiero tu apreciación por lo siguiente, por las declaraciones que vertía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Para ello quiero compartirte nuestra leyenda. Hoy en su conferencia habitual matutina, la mañanera, como le llaman los mexicanos, la presidenta de México sentenciaba esto a propósito de los resultados en las elecciones de Ecuador. Ojalá en Ecuador pronto griten presidenta con A y se puedan restablecer las relaciones México-Ecuador. Ivonne, las relaciones internacionales, bilaterales, multilaterales y de comercio también están en juego en estas elecciones. Esa relación abruptamente rota por el asalto de la Embajada de México en Quito marcaría un punto de inflexión, con aranceles además del 27% que afectan más a los ecuatorianos que a los mexicanos. Pero ¿hasta qué punto es la pregunta? ¿Estará dispuesto el Ecuador de seguir aislado? Y si está dispuesto también a mirar más al sur, ¿cuál sería tu lectura de este pronunciamiento? A ver, creo que hay bastante claridad respecto de las propuestas de ambos candidatos. Por un lado, Daniel Noboa tiene una postura sumamente clara y clásica respecto del modelo neoliberal tradicional que ha acompañado esta parte del hemisferio occidental, sobre todo con la alineación del centro derecha y derecha, que es lo que representa en este caso Daniel Noboa. En esta línea sabemos que su postura económica y en el afianzamiento de las relaciones están directamente centradas en mejorar y
digamos, acercarse aún más a Estados Unidos en este caso y bajo el nuevo modelo que presenta Trump. Por otro lado, tenemos a una propuesta de Luisa González que está más bien abocada a fortalecer las relaciones de carácter regional y nuevamente a emprender y abrir los mercados a estos nuevos socios comerciales, nuevos socios políticos también, que representan también esta multipolaridad del sistema y no únicamente la unilateralidad o la unipolaridad que está representando, a la que está apostando Daniel Noboa. En esta línea creería yo que vamos a ver una mayor facilidad que podamos restablecer relaciones por varias cosas. Primero, en el caso de que llegara a ganar Luisa González y como bien lo ha apostado Claudia Sheinbaum, primero pues estamos hablando de dos mujeres en el poder, de dos naciones que geopolíticamente son sumamente importantes dentro del escenario regional. Segundo, hay una coincidencia ideológica indudablemente. Y tercero, hemos visto que la postura de Luisa González durante todo este proceso ha sido una postura tendiente a restablecer relaciones y no caer un poco en esta dinámica que está planteando. Creo que está muy alineado con la agenda que está planteando Donald Trump en toda la región. Que tiene que ver justamente con esta política un poco violenta, un poco de showman, ¿no? Que pretende como alertarnos o generar escenarios de miedo, quizás hasta cierto punto, en lo que concierne a las relaciones de carácter comercial. Creo que también esta apuesta del presidente Daniel Noboa fue sumamente arriesgada, fue sumamente imprudente, el no considerar el tipo de relación comercial que existe, el tipo de socio que es México y adicionalmente cuáles serían las afectaciones graves con estos aranceles realmente. Entonces, creería que podía avisorar un cambio radical, dependiendo obviamente de los resultados del 13 de abril. Ahí está, la decisión estará una vez más en el pueblo. Gracias, Ivonne Telles, por haber compartido tu análisis con nuestros televidentes del Mapa. Finalizamos rápidamente el programa con nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Resultados. La Revolución Ciudadana, con su candidata Luisa González, logró desmontar la millonaria campaña que hizo el candidato presidente Daniel Noboa. Pese a los cuantiosos recursos públicos y mediáticos, la población se ha inclinado con fuerza hacia la propuesta de revivir al Ecuador. Aún queda por definir las actas de inconsistencias que oscilan en un 6.27% y que la justicia resuelva las denuncias de violación del Código de la Democracia. 2. En juego. Las relaciones bilaterales y comerciales están en juego en un Ecuador que atraviesa una triple crisis económica, social y política. Ya México se pronunciaba a la espera de un cambio de timón para restablecer las relaciones golpeadas tras el asalto de su embajada en Quito y el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glass. Aquí el Ecuador debe tomar dos caminos, o seguir las líneas de un Estados Unidos o mirar más hacia el sur. 3. Alianzas. Este será un punto clave para la segunda vuelta del 13 de abril, aunque según los resultados que van actualizándose, habría un empate técnico de 68 curules para la Revolución Ciudadana y Luisa González con 67 para ADN de Noboa. Los 7 curules de Pachacutic de Leónidas Sisa podrían inclinar esa balanza para la aprobación de normativas. ¿Estarán listos los ecuatorianos para dar ese paso de unidad y dejar de tener una justicia a la carta? Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.